El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se encontró con el exmandatario Manuel Merino este jueves 10 de noviembre en los estudios de Exitosa. El encuentro se da tras cumplirse 2 años de la asunción de Merino de Lama al poder, solo por 5 días tras la vacancia por permanente incapacidad moral contra Vizcarra Cornejo. El exmandatario vacado acudió este jueves al set de Hablemos Claro para brindar su punto de vista sobre la actual crisis política y sobre lo que ocurrió después de su destitución el 9 de noviembre de 2020, que desencadenó una serie de marchas contra la toma presidencial de Manuel Merino, quien era en ese entonces titular del Congreso. Tras salir de la entrevista con Nicolás Lúcar, Martín Vizcarra se desplazó por los pasillos del 6º piso de la radio. En dicho lugar también se encontraba el exlegislador de Acción Popular, que aguardaba su turno para ingresar a una entrevista en vivo. Ambos expresidentes no cruzaron palabras. Vizcarra Cornejo se dirigió al ascensor para salir del canal, mientras que Manuel Merino intentó levantarse para entregarle el libro de su autoría, El verdadero golpe, que relata su breve paso por la presidencia. Ojalá que te pesó. Presidente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué dices? Bien, Vic, todo bien, todo Rudy. Porque se había entrado una pandemia y el confinamiento que había hecho este señor, que fue fatal para todos los peruanos, que fue la peor crisis del manejo que tuvo un gobierno del señor Vizcarra, que lamentablemente nos hizo quebrar económicamente, y que los famosos reactivas, que el día de hoy nadie dice absolutamente nada, que fueron para reactivar la economía, él mismo los quebró, dando nuevamente confinamientos. Esos temas son los que hay que debatir, esos temas son los que hay que decir. Ya, pero digamos, lo que ocurrió hace 2 años fue que el Congreso decide vacar a Martín Vizcarra, pero lo que ocurre es que el desprestigio del Congreso era tan grande que lo que eso produce es una explosión en la calle de gente que no solamente está digamos, en contra de la decisión de vacar, es decir, gente que podía estar a favor de Vizcarra, sino era una movilización mayor, una movilización contra el Congreso. O sea, no había una sintonía Nicolás, entre lo que ustedes decidieron y la gente. Y lo que no entiendo es por qué no hay un balance crítico de cuáles fueron los mecanismos que usaron para tomar esa decisión. Nicolás, ¿Por qué no se procedió a una investigación? ¿Por qué no se tomó esto? ¿Por qué la urgencia de Nicolás, la vacancia? de la manera como se hizo. Las decisiones que tomó el Congreso fueron de manera constitucional. Mira el día de hoy, para poner un ejemplo. ¿Cuál es el problema que tenemos en esas 6, 7 denuncias que ha hecho el Ministerio Público y determinan que cabeza de una organización criminal es el presidente de la República? ¿Cuál es el obstáculo técnico que no se pueda hacer cumplir un tema de investigación que necesita una sanción? Son los famosos 87 votos. Que no tenemos 87 votos, que estamos sumando, ya vamos en 66, y que tenemos que llegar a los 87 votos. Y que no hay cómo llegar a los 87 votos. ¿Cuál es la situación que se presenta con el señor Vizcarra? Hubo un Congreso valiente que tomó la decisión de poder defender a todos los peruanos. En un manejo irregular que nos tenía borrachos a los peruanos al mediodía, diciéndonos cuántos contagiados habían por el COVID y cuántos muertos habían. 220.000 muertos. Hemos hecho una comisión de la verdad por cerca de 90.000 muertos. Y tenemos 220.000 muertos y no hay una comisión de la verdad para saber quiénes fueron los responsables de haber endeudado el Perú por 100.000 millones más para que sean nuestros nietos, nuestros tataranietos, bisnietos los que tengan que pagar esa deuda. Que O sea, hayamos pero soltado tú no 30.000 sientes, millones. Manuel, que no haya nada de qué arrepentirse de lo que ocurrió hace 2 años. Tú no te arrepientes de nada, de la manera como se procedió, porque es cierto, causó un gran impacto el hecho de que apareciera información sobre la supuesta involucramiento de Martín Vizcarra en temas de corrupción, que fue lo más fuerte en ese momento. Pero había maneras de hacer las cosas, o sea, de procesar una investigación con serenidad, de abrir la posibilidad de que el Ministerio Público realice una investigación, ¿no es cierto? Que es la misma discusión que había ahora con Castillo. Nicolás. La diferencia es que ahora el Ministerio Público con coraje decidió hacer la investigación, cosa que no ocurrió en oportunidades anteriores. Nicolás. Entonces, Este tema pero lo por hemos eso te digo, sí. Es decir, ustedes piensan que hicieron todo bien, pero le salió todo mal al final. No, yo no creo que se hizo todo bien, porque yo creo que el Congreso se acobardó después de haber vacado al señor Martín Vizcarra
y el Congreso dio marcha atrás porque empezó a pedir la renuncia de mi persona que había asumido de manera constitucional. Yo creo que eso no estuvo bien. Yo creo que el Congreso debió... O sea, ¿tú crees que tú debiste permanecer como presidente? No necesariamente, porque yo, al ver que habían dos personas fallecidas, al ver que había todo un plan orquestado con apoyo de empresarios, con apoyo de la izquierda radical, de los caviares que habían movilizado a la gente y habían engañado a los jóvenes, yo posiblemente el desenlace era el mismo, renunciaba, pero no debió el Congreso retroceder, arrodillarse y pedir perdón como lo que habían hecho era mal. Al contrario, ellos salieron en defensa de todos los peruanos y lo que hizo el Congreso es lo que debió haber hecho cualquier Congreso que se encontraba en funciones y que representaba a la ciudadanía, que es lo que hace uno en representación cuando uno es electo congresista. En consecuencia, yo creo que el Congreso falló. Yo creo que en la primera vacancia el Congreso falló porque si en la primera vacancia se hubiesen dado los resultados, el desenlace de esto no hubiese sido lo que hemos tenido. Porque dejamos que se prepararon, movilizaron a su gente y movilizaron económicamente a la ciudadanía. Porque hubo movilización económica. Esa marcha de 5, 6, 7 días permanente, eso significa recurso. Y hay que saber ese recurso de dónde vino, cómo se dio ese recurso. Entonces, en consecuencia, hoy lo que nosotros tenemos que exigir, por ejemplo, yo comparto con algunos críticos que el Congreso el día de hoy no debió cerrar sus puertas, yo comparto. El Congreso no debió cerrar sus puertas. Es un gesto de debilidad, ¿no? O sea, hay una marcha contra el Congreso, entonces el Congreso no atiende, no se reúne. De repente para no hacerle juego al Ejecutivo. Pero creo yo que el Congreso es la expresión y es la casa del Perú, de todos los peruanos. Lo que debió hacer el presidente del Congreso es embanderar el Congreso. Si no quería poner banderas por alguna característica, poner escarapelas del Perú. Y hacer que ese día todos los trabajadores vayan con su escarapela de Perú. Porque esa es la única defensa institucional, democrática que nos queda. Y si esa la dejamos debilitar... Claro, pero el problema es que lo que tú dices, Manuel, es como que no se corresponde con la realidad, es cierto. Deberían ser los congresistas que han sido electos y que tienen el mandato popular, ser los representantes de las mayorías de los peruanos, pero tú haces una encuesta y la institución más desacreditada es el Congreso. El Congreso de esa época y el Congreso ahora ha perdido legitimidad ante la sociedad. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi periodo de 8 meses de presidente del Congreso. Yo puse el Congreso con 54% de aprobación, encuestas verídicas y legales sin que sean pagadas por el Congreso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos simplemente es salir a dar conferencias de prensa abiertas, no direccionadas con preguntitas a la medida del gobernante, sino de manera abierta, en defensa y restricta de todos los peruanos. Y llegamos a tener el 54%. Que es cierto que cuando se dio la primera vacancia vino un golpe contra el Congreso y luego la segunda vacancia siguieron golpeando el Congreso. Y que de ahí bajamos ese porcentaje. Pero el porcentaje se había constituido estrictamente en defender a todos los peruanos. Digo esto porque ningún Congreso es popular y cualquier situación que ha acontecido en la historia del Perú, cuando ha habido la disolución de un Congreso, el pueblo lo ha aplaudido. Pero no debemos aprovechar, tenemos que decir la verdad. ¿Cuál es la situación real que ocurre? Porque hubieron reformas políticas de la Constitución y del proceso político electoral que fueron a la medida del que quería tener... Un momento muy divertido se vivió entre este par que se nota no se lleva nada bien. ¿Crees que Vizcarra debió tener cortesía con Merino de Lama? ¿Qué te parece este encuentro? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. ¡Nos vemos!